Adelante, por favor. Hola. ¿Qué pasa, bienvenidos? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis bien, seguro que estáis bien, seguro que estáis disfrutando y degustando de muchas cosas nuevas. Hoy vamos a hablar del cava. Y cuando digo que vamos a hablar es porque tengo un invitado especial. Adelante, por favor. Aquí tenemos a Yukike del pasado. Soy yo cuando todavía no había buscado la información de la cual vamos a hablar hoy. Yukike me va a hacer unas preguntas, las preguntas que yo me hice cuando iba a buscar la información del cava. ¿Vamos a comenzar? Sí, vamos al lío, ¿no? La primera pregunta que se me vino a la cabeza es: ¿qué es el cava? El cava es un vino espumoso de calidad con denominación de origen española, pero el 95% de la producción se hace en Barcelona, en el Penedès, en Sant Sadurní d'Anoia. Este vino espumoso, la peculiaridad que tiene es que hace una segunda fermentación en botella y la crianza también la hace en la botella. Y eso es lo que nos da la burbuja que nosotros conocemos. Y este proceso se llama el método tradicional. Muy interesante, muy interesante. La segunda pregunta es: ¿por qué se llama cava? Debido a que estos espumosos envejecen en cavas subterráneas, se le puso el nombre debido a su método de envejecimiento. ¿Dónde se puede hacer esta bebida? Esta bebida se puede hacer en cualquier parte. Esta bebida se puede hacer en toda España, solo en España, pero tenemos regiones concretas donde se produce el cava. ¿Qué son estas de aquí? La Rioja, Álava, Navarra, Zaragoza, Girona, Barcelona, Tarragona, Lleida, Valencia y Badajoz. ¿Cómo se hace esta bebida espumosa? Con el método tradicional que hemos hablado antes, que es el mismo método que se utiliza para elaborar los champagnes. El método champagne. Entonces, ¿es lo mismo el cava y el champagne? No son lo mismo, principalmente porque se hace en países diferentes. Claro, yo también, mucha gente, y yo al principio pensaba que el cava y el champagne eran lo mismo, ¿no? Porque se hace en lugares diferentes. El cava se hace en España y el champagne se hace en Francia. ¿Ah, sí? También las uvas que se utilizan son diferentes, no son las mismas que se utilizan para el champagne, y el clima afecta diferente también a la variedad de uva. ¿Y cuáles son las uvas que se utilizan? Las variedades que se usan para elaborar el cava son las originarias, las variedades autóctonas del Penedès, y también además de las variedades autóctonas de la región, por ejemplo, donde se elabora el cava, en Extremadura, en Badajoz o en La Rioja. Pero principalmente son Macabeu, Xarel·lo y Perellada. Son las tres juntas en la misma botella, hacen el cava. Cada una aporta una característica diferente para el cava, pero se elaboran por separado. También se hacen cavas rosados con las variedades autóctonas tintas, que son la Garnacha tinta, la Monastrell, el Pinot Noir y la Trepat. Muy interesante, pero para mí la pregunta más curiosa, la pregunta que desde un principio me he hecho es: ¿cómo es que tiene burbujas de cava? ¿Cómo se hace? Comenzamos por: recogemos la uva, prensamos la uva, sacamos el mosto y fermentamos. Fermentamos las uvas por separado. Tenemos la Macabeu, la Xarel·lo y Perellada por separado. Después de la fermentación se hace el coupage, que es la mezcla de las tres variedades. Entonces ya tenemos el vino base. Vamos a ver ahora las fases. ¿Cómo? 4 fases. Sí, hay 4 fases. 4 fases. Pues me voy a dar una vuelta, que esto queda para rato. Y ya me lo miro luego, ¿eh? ¿Sí? A ver, pero ahora vuelvo, ¿eh? Ahora vuelvo, ¿eh? Perfecto. Pues nos vemos luego. Venga, que vaya bien. Descansa. Seguimos. El tiraje: se llena la botella con el vino base. Se añade una mezcla de levaduras y azúcar que va a hacer que fermente en la botella y cree este CO2 que nosotros conocemos como la burbuja. Después de aquí pasamos a la rima. Las botellas se colocan en forma horizontal en las cavas subterráneas a una temperatura constante que no supera los 15 grados, que reposa mínimo unos 9 meses. Y de aquí esto nos lleva al removido.
El removido es que situamos las botellas en pupitres y lo movemos una octava parte cada día con el objetivo de que las levaduras se acerquen cada vez más hacia el tapón. Porque lo que queremos hacer nosotros al final es deshacernos de esta parte de la levadura que queda en la botella. Las bodegas antes lo hacían manualmente, hay pocas que lo siguen haciendo, pero la mayoría lo hacen de forma mecánica. Entonces pasamos al degüelle. Cuando la botella está totalmente invertida, se hace el degüelle, que se congela la punta de la botella para que cuando abran la chapa salga impulsado el hielo con las levaduras. Luego se añade el licor de expedición o no. El licor de expedición es una mezcla de vino y azúcar. Y acabamos, etiquetamos la botella, ponemos el corcho y ponemos el alambre. Ya tenemos el cava. Vamos a hablar de los tipos de cava. Ya estoy aquí. No me he ido, estaba queriendo un poco el Instagram. Tengo una pregunta. Cuando yo voy a comprar el cava, me encuentro en la etiqueta que pone Brut, semiseco, Brut Natur. ¿Esto qué quiere decir? Mira, justo ahora iba a hablar de eso. De los tipos de cavas que hay según el licor de expedición que le pones la cantidad de azúcar. Vamos a hablar de ello. Dejamos una foto aquí. Según la cantidad de azúcar que se añade en el licor de expedición, tenemos un Brut Natura, que es hasta 3 gramos sin ser añadido. O sea, no se le añade el licor de expedición. Luego tenemos el Extra Brut, que solo se le añade vino, no tiene azúcar. Luego el Brut, que son hasta 12 gramos de azúcar por litro. El Extra Seco entre 12 y 17 gramos por litro. Seco entre 17 y 32, semiseco entre 32 y 50 gramos por litro, dulce más de 50 gramos por litro. El Brut Nature y el Brut son los que ahora hay más producción, a contrario que el semiseco y el dulce que están comenzando a desaparecer. Está desapareciendo, ¿veis? También cuando compro el cava hay una pegatina que es de diferentes colores y no sé si indica alguna cosa o algo. Sí, estas pegatinas que también os dejamos una foto aquí. No. Estas pegatinas indican el tiempo de crianza en las cavas. Tenemos los cavas jóvenes que tienen esta etiqueta de color carne, de color marrón claro, que son entre 9 a 15 meses. Luego tenemos los reserva, que son de 15 a 30 meses, de color verde pistacho con marrón más oscuro. Y el Gran Reserva, que son más de 30 meses, negro de color dorado. Y son estas etiquetas que tienen encima de la tapa de la botella. La siguiente pregunta, ya por último. Hace unos días he escuchado que hay un cava de paraje. ¿Qué significa esto de paraje? El cava de paraje se aprobó la denominación de origen del cava la aprobó en el 2015 y se trata de un cava que se hace en un territorio concreto, con unas condiciones, con un clima, con un paisaje extraordinario y solo entran en esta clasificación unas cuantas bodegas que las tenemos aquí para que las veáis. Se reconocen como paraje calificado las fincas de Can Martí, Turó de Mota, Serral de Vell, Vall Cirera, La Capella, Can Sala, La Pleta, el 3 Nou, La Fideuera, Can Prats, Terroya y Font de Llull. También la crianza que tiene que tener este cava de paraje tiene que ser de 36 meses. Y el tipo de cava solo se puede hacer Brut y son cavas de añada, cavas de calidad. No te olvides de suscribirte al canal y aquí acabamos, minófilos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si crees que a algún amigo le gustará el contenido que hemos hablado hoy, compárteselo. Si quieres que hable de otros vinos espumosos o algún tipo de cava más, solo me lo tienes que dejar en los comentarios. Y ya sabes, descubre, prueba, disfruta y sonríe. ¡Chao!